No desconocemos que en esta materia permea que la defensoría en el nivel local y en el federal se ha vuelto obsoleto. Incluso podemos afirmar que más allá de la calidad y el profesionalismo de los defensores, esto se debe más a la estructura actual que no ha permitido el crecimiento de la institución ni ha logrado obtener los resultados que la sociedad demanda. Por ejemplo, el diseño de las defensorías públicas en materia penal está aún sentado en las necesidades que planteaba el modelo de justicia penal inquisitivo, en el cual la presencia física de la defensa pública no era vista como requisito esencial, sino como mera apariencia formal del proceso. En este sentido, desde la constitucionalización de la garantía a una defensa técnica adecuada por un profesional de derecho, la cantidad de trabajo de las defensorías públicas se incrementó considerablemente, pues rompió con la manera en que éstas operaban. Sin embargo, el funcionamiento defiende que en la actualidad enfrenta es muy deficiente. Tanto las defensorías locales como federales son acumuladas y presionadas por el rezago de trabajo. Es importante resaltar que la reforma de referencia, en este sentido, no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que lo fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistemática que se había creado entre el poder y la sociedad. Considerando lo expuesto, la mejora de las defensorías públicas, federales y estatales, tiene varios objetivos fundamentales: garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia e impulsar la profesionalización y el acceso a la justicia, todo ello para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa. Estamos viviendo momentos únicos de refundación de la República en sus instituciones. Esta es y será una de las reformas más discutidas, más celebradas por la ciudadanía y más polemizadas en centros y círculos también de la ciudadanía. El acceso a la justicia es el último fin del Estado, es el fin esencial de cualquier estructura social y política de cualquier nación. Nadie puede negar en México que actualmente hay un déficit de justicia, que es indispensable reformar al Poder Judicial y que el movimiento social y político al que pertenecemos tiene un mandato popular por atender, el cual nos fue ordenado en las urnas de manera legítima. ¿Por qué no incorporamos a las defensorías públicas, diputados, senadores, la mediación? Una vez que ustedes nos han dado ya la Ley General de Medios de Solución de Controversias, como es la mediación, ¿por qué no hacemos un esquema de atención a la gente? De ser atentos, de atender con un espíritu de servicio. La segunda parte tendría que ser cuántos asuntos de esa atención que tenemos podemos mediar. Y por último, entonces, cuántos asuntos pasan a la asesoría jurídica. Y echamos a andar todo el sistema de justicia que tiene que ver con una demanda, con una contestación, todo un proceso. Entonces, hacemos un esquema un tanto más sencillo para la gente que le va a llevar menos tiempo a través de la mediación como una solución a un conflicto. Por ello, reitero que es muy positivo que el día de hoy celebremos pues este foro, este espíritu que tiene que ver. Celebro que sea la Defensoría, que nos toque el tema de la Defensoría y la colegiación. Y la colegiación, bienvenida. Ahora también con la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los colegios, barras y foros de abogados están ávidos de capacitarse en el espíritu de la reforma. Ya capacitamos en el Poder Judicial local a nuestras juezas, jueces, secretarios y actuarios. Pero ¿y los abogados? ¿Cuándo vamos a capacitar a los abogados para que estemos en la misma lógica de la oralidad en todas las materias? En los próximos días, seguramente en Sinaloa, vamos a poder expresar las primeras líneas de modificaciones
a la iniciativa en varios aspectos centrales que yo les puedo hoy anticipar. El primero es la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes, de tal manera que se garanticen dos cosas que han aparecido de manera reiterada como preocupación y propuesta en los foros. Uno, los criterios de elegibilidad, que garanticen que se cumplan los requisitos y que todos los que cumplan los requisitos, hombres y mujeres, puedan pasar a través de los comités técnicos que se instalarán con personas del más alto nivel y experiencia en la impartición y procuración de justicia. Segundo, la gradualidad y el escalonamiento para hacer el procedimiento de selección democrática. Se trata de que veamos que ¿está funcionando los defensores del Estado mexicano? ¿Están bien pagados? Hicimos lo correcto hace 24 años, 26 años, para sacar la estructura de la Defensoría Pública del Poder Ejecutivo y traerla al Judicial. Son independientes, tienen el margen de libertad, de capacidad, de profesionalidad. Los defensores de oficio deben quedarse ahí. ¿Qué les falta? Y del otro lado, los abogados de paga particular. Los buenos abogados de paga particular o los que ponen malas prácticas en el proceso judicial. Lo digo con mucho respeto, yo he sido litigante para todos los litigantes. Pero el sistema de justicia puede caminar muy bien con buenos abogados a los lados o al revés. Ese es un tema fundamental. Durante los foros se ha apuntado que el responsable directo son los jueces y me parece que esa visión es una visión equivocada. Aunque el origen del problema se ha apuntado dentro del Poder Judicial a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual, eso es solo una parte del problema. La descomposición del sistema de justicia depende de muchos factores que no han sido analizados debidamente y que por ello festejo este foro. Y sobre todo estos aspectos deben ser tomados en cuenta para poder implementar una reforma adecuada y sobre todo integral. Permítanme afirmar de manera contundente, no son los jueces o no solo son los jueces. También somos las y los abogados, las facultades y las escuelas de derecho las que hemos colaborado o no hemos hecho lo suficiente para evitar que la abogacía deje de ser el problema de la ineficiencia de la justicia. Frente a este escenario de una reforma tan trascendental del momento, es el momento de una autocrítica y reconocer que hemos fallado a la ciudadanía. Nuestra mejor defensa a la independencia judicial debe ser el reconocimiento de nuestros errores y la propuesta de soluciones. La Defensoría no debe ser la herramienta de ninguno de los poderes, sino un baluarte de la democracia. Frente a este panorama surge la necesidad de propuestas concretas que permitan a México honrar principios fundamentales de la Defensoría Pública. Es imperativo implementar un sistema de formación continua para defensores que garantice su competencia y compromiso. Es esencial asegurar que la Defensoría cuente con recursos suficientes y su funcionamiento sea independiente de influencias políticas de cualquier tipo. En México, la defensa pública gratuita y de calidad es un derecho de todas las personas reconocido en el artículo 17 constitucional, el cual dispone la existencia de defensorías públicas que cuenten con un servicio profesional de carrera y cuyo personal tenga ingresos no menores a los de los ministerios públicos. En el ámbito federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que presta los servicios de defensa en materia penal y de asesoría jurídica en las demás materias.
Para el desempeño de sus funciones, el Instituto cuenta con autonomía técnica y de gestión. En él trabajamos más de 3,000 personas, de las cuales 874 son defensoras especializadas en materia penal y 316 son asesoras jurídicas, quienes atienden asuntos en materia administrativa, civil, mercantil, laboral. Contamos también con áreas de ciencias forenses y de trabajo social. De 2023 hasta abril de 2024 atendimos a más de 74,000 personas en asuntos penales y a casi 60,000 en el área de asesoría jurídica, principalmente personas adultas mayores, migrantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas indígenas. Según las fuentes de consulta, ya se habló aquí de las defensorías locales, voy a omitir los datos, pero mencionaré que la paridad salarial entre fiscalías y defensorías a nivel local no es un principio constitucional cumplido. Las propuestas. Con el interés de mejorar los derechos de acceso a la justicia y de adecuada defensa, proponemos reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso de la Unión emita una ley general que homologue los servicios de defensa pública en materia penal y en todas las demás materias, que establezca la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Que esa Ley General de Defensorías Públicas garantice la autonomía técnica y de gestión con que cuenta el Instituto Federal de Defensoría Pública actualmente y extienda esta garantía a las defensorías locales. Que se adscriba a las defensorías públicas a los poderes judiciales o bien que se les contemple como órganos autónomos. Defensoría Pública son el primer contacto muchas veces con las ciudadanas, con los ciudadanos que están en la angustia, en el infierno de un conflicto. Ahí hay que hacer el diagnóstico. Es lo que le falta a nuestro sistema. Un certero diagnóstico de los conflictos. No puede ser que todos los conflictos estén resolviendo en juzgados. Esa es la saturación. Eso es lo que nos tiene las tuberías procesales atascadas. Necesitamos diagnóstico de conflicto eficiente. No es lo mismo un dolor de cabeza que una tumora en el cerebro. Y todo lo estamos atendiendo con el neurólogo. El neurólogo no es para eso. Esos son nuestros jueces, esos son nuestros juzgadores. Sí, gracias. Defensoría de Oficio, como primeros respondientes, creo que necesitamos ahí platicar mucho para dotarlos de las herramientas, de las destrezas, de las habilidades de la mediación y que entonces ahí se haga este primer diagnóstico y podamos dirigir, gestionar debidamente cada uno de los conflictos, como sucede ya en otras partes, ¿no? Este multidoor courthouse, en donde, dependiendo del conflicto, es si vas con un mediador, con un conciliador o con un psiquiatra, y la última instancia, con una o con un juez. ¿Cuántas veces hemos escuchado una frase o una pregunta para saber las referencias de un abogado empezando así? ¿Ese abogado se vende? Creo que muchas veces, ¿no? Y a mí la verdad, frases como esa o preguntas de ese tipo me ponen triste. Me ponen triste porque están hablando de la profesión que más amo, de la que decidí entregar mi vida y hacer un estilo y un proyecto cuando formé mi despacho, cuando formé instituciones como La Barra. Definitivamente hay algo que hacer. Hace algún tiempo, a finales del año pasado, pude participar efectivamente en la redacción del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que a la postre se convirtió ya en una ley vigente, solamente esperando su aplicación. Lamentablemente también esta ley se implementó en base a un amparo que se tuvo que promover y fue un cumplimiento, una ejecutoria. Es decir, se tuvo que hacer manita de puerco al Poder Legislativo para que hiciera algo que ya se había comprometido a hacer. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué no podemos hacer las cosas de una manera adecuada y convivir cívicamente y hacer primero el bien común? Yo siempre les he dicho a mis alumnos, el derecho es muy sencillo, el derecho es el bien común. Están ignorando a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para reformar a nuestra institución. Consideramos que 2 meses para aprobar una reforma de tal importancia es muy poco tiempo.
También creemos que no nos están dando la oportunidad de expresar el sentir real de los trabajadores. Sí han invitado a líderes sindicales, sí se ha hecho invitación a quienes forman la cúpula o lo más importante de nuestra institución, pero nosotros somos los que hemos resentido los recortes presupuestales. Estamos indignados e indignadas porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías. Estamos viendo que su reforma no tiene, o su proyecto de reforma no tiene una separación real, no tiene un estudio verdadero respecto de lo que hacen las fiscalías, de lo que hace el Poder Judicial local y de lo que hace el Poder Judicial de la Federación. No somos corruptos. Se ha dedicado a decir que el Poder Judicial de la Federación es corrupto y no lo es. Cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede trabajar en el Poder Judicial Federal, pero no cualquiera puede ser juez. Y no queremos jueces puestos, no queremos jueces que vengan a decirnos que no podemos resolver como lo dicen las constancias, o no podemos presentar proyectos como lo dicen las constancias, o no podemos acordar acuerdos como nos los están pidiendo los justiciables, porque eso no le gusta al gobierno en turno. La pérdida de la carrera judicial es la pérdida de la independencia judicial, y estamos en contra de eso. Hoy es el penúltimo de los 9 foros, y mi sorpresa ha sido que a la Judicatura Federal apenas se nos ha asignado 4 horas con 42 minutos frente a las casi 8 horas asignadas a los legisladores. Y mi sorpresa también ha sido que a algunos compañeros ni siquiera los han dejado entrar y a otros se les ha apagado el micrófono. Ahora les pregunto, ¿de verdad consideran que poco más de 4 horas son suficientes para realmente sostener que estamos frente a un diálogo, frente a un intercambio de ideas donde todas las voces se tomen en cuenta? ¿De verdad consideran que 4 horas son suficientes para exponer las razones necesarias y demostrar los riesgos que esta propuesta representa para la seguridad jurídica y para la economía del país? Esto no es darle una verdadera voz al Poder Judicial de la Federación ni a la sociedad. Esto es un intento superficial de aparentar que se ha escuchado a todas las partes. Esto, en lugar de un diálogo constructivo, es una narrativa unilateral que no refleja las complejidades ni las necesidades del sistema judicial. En realidad, en buena parte, solo han servido para generar opinión pública sobre la falsa idea de que el Poder Judicial de la Federación es el culpable del ambiente de inseguridad pública que se vive en este país. Pero ahora yo pregunto, ¿qué va a pasar en algunos años cuando supuestamente ya se haya democratizado el Poder Judicial, se hayan seleccionado a los juzgadores por voto y que los índices de inseguridad y los retrasos en las investigaciones sigan igual o más elevados? Entonces la propuesta de reforma será elegir a los policías y a los ministerios públicos por voto popular. Hemos insistido mucho en que el Poder Judicial no investiga delitos ni está encargado de la Procuración de Justicia. Esa responsabilidad recae en el Ministerio Público, cuya labor investigadora se aleja mucho de lo que se requiere para sustentar una sentencia de condena para el delincuente. Pero lamentablemente esa ineficiencia de las fiscalías se ha atribuido históricamente al Poder Judicial de la Federación. Este discurso de culpabilidad hacia el Poder Judicial no solo es injusto, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas, que definitivamente no se solucionan extinguiendo una institución como es el Consejo de la Judicatura Federal, que durante casi 30 años ha sido un garante de la independencia y de la carrera judicial, y mucho menos despidiendo de la noche a la mañana a todos los juzgadores federales y locales, bajo el argumento de que con esto todos los problemas estructurales de seguridad y justicia se van a solucionar. México necesita que la Secretaría de Educación Pública y las universidades públicas y privadas aumenten los niveles de exigencia académica para que los egresados de la carrera de Derecho participen de mejor manera en los juicios y que defiendan mejor. Debemos insistir en la colegiación obligatoria de todos los abogados para garantizar su calidad y profesionalismo. Ojo, nosotros no damos sabadazos, ni domingazos, ni nada.
En la justicia a nivel federal todos los días y horas son hábiles. En materia de amparo, la ley establece los supuestos en los que siempre debe existir un juzgado de distrito abierto a todas horas para recibir las demandas de tramitación urgente. No importa si la decisión se toma en lunes o en viernes o en sábado, la protección de este derecho fundamental no está condicionada por el calendario. Este tipo de foros serían muy útiles si realmente se tomaran en cuenta todas las voces desde todos los puntos de vista y no a partir de irreductibles. Es una tarea que requiere colaboración genuina. Es una labor de construcción conjunta. Dejemos de lado las medidas drásticas y trabajemos juntos para abordar los problemas reales donde realmente residen. Exterminar una generación de funcionarios judiciales no es, ni será nunca, la respuesta. Hagamos lo siguiente, propuesta. Tomemos el ejemplo de otra carrera sensible, medicina. Los médicos hacen cargo de la salud. Entonces los médicos especialistas, a mí no me puedo operar, salvo en caso de emergencia, un médico que no sea especialista en cirugía general, determinada especialidad. Entonces abramos nosotros las especializaciones jurídicas y el Estado mexicano debe hacerse cargo de llevar a cabo este control. No como en el ramo médico, donde, fíjense ustedes, un médico pasa su examen de especialidad. Después tiene que hacer 4 años de residencia promedio. Controlado por una universidad y por un hospital donde opera, donde trabaja con el paciente, imagínense ustedes. Pero en el último año no puede ser especialista si un instituto privado que está por ahí, diputados, senadores, revisémoslo por favor. Un instituto que se llama CONACEM no le da una certificación BIL. Por eso tenemos un déficit de especialistas médicos. El Estado mexicano tiene que hacerse cargo de ver que un abogado penalista sea penalista. 4 años en un juzgado, 4 años en una fiscalía. Con un centro de enseñanza y una certificación del Estado que diga que ese abogado es experto en materia penal. Hablemos de la carrera judicial. En principio, creo que es el sentir generalizado del gremio. Siempre habrá voces disidentes y se respetan. Pareciera ser que tumbar la carrera judicial en términos generales no es idóneo, pero vale hacer una aclaración. Y es parte, creo yo, de las políticas o temáticas que tienen que respetarse. Al día de hoy también tenemos un problema. El problema es que los puestos más altos, ministros, ministras o magistrados del Tribunal Superior de Justicia, la elección de los mismos no requiere carrera judicial. ¿Y por qué no se requiere carrera judicial en los puestos últimos de decisión? Ustedes saben la respuesta. Entonces, cuando hablamos de carrera judicial, yo por un lado considero que es un error eliminar o volver la elección para todos los jugadores y magistrados desde abajo. Sin embargo, si esta carrera judicial se debe exigir y se va a exigir, hay que obviamente elevar el aspecto técnico, pero reconocer que al menos el problema que tenemos histórico y actual es que al día de hoy la carrera judicial no se exige ni para ministros ni para magistrados de los tribunales superiores de justicia. Entonces hay que aclararlo. Creo que si no entramos con esta honestidad al problema que tenemos, no vamos a encontrar una solución eficiente. Insisto, no se debe evitar la carrera judicial, se debe mejorar, pero si no se va a evitar o se va a evitar según la decisión que se determine, hay que entender dónde empezamos, ausencia de carrera judicial a mano arriba, y qué queremos ahora. Es decir, qué tan idóneo sería que el funcionamiento de elección de los magistrados y jueces en las partes de abajo realmente sea eficiente. El gremio de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, de cuyo sindicato soy representante, repudiamos, y óiganlo así, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto se debe a que parte de una premisa falsa para sostenerse. La misma se apoya en que el Poder Judicial o los poderes judiciales, haciendo énfasis en el federal, es un poder judicial corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismos y que se dedica a defender solamente a la clase privilegiada y que obedece a intereses de factores de poder. Lo repudiamos completamente. Y qué tristeza me da a todos nuestros compañeros que hoy nos presentamos aquí para hacerles ver
que los trabajadores, primero que nada, no nos mandan los ministros, ni nos mandan los consejeros, ni los titulares. Estamos aquí por pasión, por amor a la institución, porque nos duele que nos hagan ver como corruptos, porque nos duele que no reconozcan nuestro trabajo, de tantas mujeres y hombres que dan la vida, su salud, sacrifican su familia por estar y llevar al Poder Judicial de la Federación a darle al pueblo de México algo que tanto se merece, una justicia imparcial y digna, pero sobre todo de gente preparada, que se esfuerza día con día. La reforma planteada no contradice, sino por el contrario, fortalece el principio rector de la separación de los poderes y la independencia del Poder Judicial. Democratiza el acceso a la función judicial, sustenta en la voluntad soberana del pueblo el nombramiento de los jueces, acota la permanencia en los cargos para que opere un natural reemplazo y relevo del personal judicial, con lo que se evita la generación de espacios de influencia y nexos de autoritarismo, privilegio y corrupción. Y proscribe la impunidad de malos servidores del Poder Judicial al establecer una agencia encargada de sancionar los desvíos de la función pública, las conductas ilegales e inmorales, con lo cual se garantiza el cumplimiento cabal de un sistema de responsabilidad jurídica del personal judicial.